para todos los dominicanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta su propuesta final, domingo 24 de octubre, año 2021. Muchísimas gracias por su compañía. Usted está muy contento hoy, muy feliz. ¿Usted nunca pensó en un programa de farándula? No. No. Sí, hombre, la vida es más divertida por ahí. Sí. Así que tratar temas tan... Sí. Un poco más pesado, ¿no? ¿Cómo se siente? Buenas noches. Bien, tranquilo. Este lado ya. Qué bueno. Sí, estamos buenos. Qué bueno. Y sano y con Dios. Gracias a nuestra audiencia, la de Teleradio América, canales 1245. Qué bueno. Gracias por la sintonía cada domingo, 9 a 10 de la noche. Gracias a ustedes que comparten este contenido con nosotros. Así es. Mire, muchas informaciones esta semana. Usted sabe que está de los temas principales, tenemos como muchos temas, o el gobierno tiene como muchos temas pendientes o en el tapete o discutiendo en marcha. El tema de la reforma a la Policía Nacional, que es un tema de campaña del presidente Luis Abinader y que ahora está en proceso. ¿De la campaña de ahora o de la del pasado? ¿Cuál es la de ahora? Ahora no hay campaña. La campaña pasada, que ganó las elecciones del 2020. ¿Por qué usted dice campaña de ahora? Bueno, por favor. Entonces, falta mucho para el 2024. Y además recuerda que el periodo de pre-campaña todavía no está abierto. De eso también tenemos que hablar. La Junta lo estableció para julio del 2023. La Junta no, la ley lo establece, bueno, la 33. La ley, pero la Junta es la que regula, 18 y 15, 19. Las resoluciones y los reglamentos. Bueno, de acuerdo. Dios, ¿por qué me interrumpe tanto? No, siga con la reforma a la policía. Bien, entonces, el tema de la Policía Nacional, que no hablamos la semana pasada, del nuevo director de la Policía Nacional, el general Alberto Ten, un hombre, ¿verdad?, con mucha experiencia en la institución. Entonces lo que piden muchas personas o lo que pide la población es que no sea una reforma cosmética o de paños o de, ¿verdad? Que sea más profunda con las peticiones que exige la población y que están establecidas en su propia norma, en su propia ley. Entonces, varios procesos que lleva a cabo el Ministerio de Interior y Policía con su ministro, el señor Jesús Vázquez Martínez, con algunas iniciativas. A veces la gente se desespera porque quiere la transformación, ¿verdad?, rápido, pero no, son temas que conllevan tiempo. Lo que creo en este aspecto es, y a propósito de la intervención que tuvo el presidente la semana pasada en la rueda de prensa y de algunas iniciativas de acompañamiento que vamos a tener en la transformación de la Policía Nacional, de Colombia, del gobierno también español y de Estados Unidos. Todo eso es importante porque son países, sobre todo Colombia, que vivió transformaciones importantes en su institución y que tuvo problemas mucho más graves y delicados que lo que tenemos nosotros, porque el problema del narcotráfico que tuvo Colombia no podemos compararlo, ¿no?, con lo que hemos vivido, con lo que vive la República Dominicana en ese aspecto. Son temas diferentes, pero que trabajaron la transformación de sus instituciones con un tema de integrar a la comunidad, a la institución, es un tema de todos, de integrarse. Lo que debe pasar aquí con juntas de vecinos, por ejemplo, en diferentes sectores, a propósito de que se va a trabajar por demarcación en nuestros sectores, en las comunidades. Entonces, muchas cosas, una comisión que le encabeza el doctor Servio Tulio Castaños Guzmán junto a otras personas que trabajan el tema, esa comisión designada por el Estado, o sea, por el Poder Ejecutivo, abordando este tema de transformación de la Policía Nacional. La forma en la que hablaba el presidente, ese es el punto que quiero llegar. Creo que es un tema de preocupación real del presidente, Luis Abinader. Creo que sí quiere la transformación de la institución, no solo, y como decía el propio presidente, no solo para que dure algunos meses o solo para que dure
durante la gestión de gobierno del PRM, sino para que vaya más allá y sea una transformación real. Entonces yo sí creo en la intención, en el deseo del presidente. Claro, es una reforma que conlleva muchos recursos económicos, además de la preparación de los hombres y mujeres que la integran, y daba el presidente algunos detalles ahí sobre ese tema de la Policía Nacional, que es un tema que nos inquieta o que nos interesa a todos los dominicanos, sobre situaciones como la aprobación de los reglamentos, que faltan muchos de ellos, a partir de la modificación a la ley de la Policía Nacional, de un entrenamiento a un agente policial de que solo haya durado 1 mes o 2 meses, que cuando llaman a convocatoria no va a lo mejor de la sociedad, sino que por el sueldo, por las propias condiciones, no siempre llegan los mejores agentes a la institución. Entonces, todas esas transformaciones creo que debemos darle un voto de confianza al presidente Luis Abinader, con la intención, con el propósito que tiene. Ha ido tomando también otras decisiones respecto al retiro de los generales, que están de más según la propia ley de la Policía Nacional. Entonces creo que sí, quizás no sea tan rápido como uno la quiere o como la quiere la población, pero yo creo que merece un voto de confianza el presidente Luis Abinader con este tema de la transformación que debe vivir la institución. Ojalá que haya y que sea una planificación real, y que de algo estoy convencido: el problema que existe en la Policía Nacional no se va a resolver en 3 años, o en los 2 años y algo que le queda al gobierno del presidente Luis Abinader. Sin embargo, no se puede ser pesimista, hay que apostar a que por lo menos se sienten las bases, se den los pasos de fortalecimiento institucional, de cumplimiento con la ley de la propia Policía Nacional, y que se pueda ir adecentando lo más posible la Policía Nacional. El problema principal de la policía es la propia policía, son su propia gente. Ahí está el problema principal. Ojalá que el nuevo director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, ojalá que pueda concentrarse, que ya deje de hablar en torno a él. Muy bien, cuando se le necesite, cuando la sociedad, cuando los medios requieran de declaraciones de su parte, ojalá que esté tan disponible como ha estado en estos días para hablar, que se dedique a desarrollar, no un plan, porque no llegó allí con ningún plan. Ni siquiera sabía que iba a ser director de la policía hasta llegar ahí al puesto, por la designación del presidente, que se da en una coyuntura que históricamente los presidentes actúan de esta forma. Y tú aplacas una situación y sigue el mismo problema. La diferencia ahora son las intenciones mostradas por el presidente Luis Abinader, y que pueden ir aportando a adecentar, a hacer cosas. Esta decisión inmediata yo creo que se inscribe en pasar la mano, pasar un paño tibio a la situación de inseguridad, a la crisis de imagen y de lo afectado que ha estado la reputación de la Policía Nacional y de sus miembros, y de la dirección de la propia Policía Nacional. No por algún comportamiento indebido del director, del pasado director, sino de inacción, de dejadez y de incomprensión de cómo se manejan una serie de cosas, o de las líneas, de las directrices que deben tener cada una de las comandancias, de las regionales, de las provincias, de los municipios, de esa Policía Nacional. Ojalá que esto sirva, que haya servido para eso, en lo que llega la reforma de la Policía Nacional. En 1 año, en meses, como sea, lo que se pueda hacer, pero que se sepa que son plazos, que son cumplimientos, que son mandatos, que son acciones, que son soluciones que van a adecentar
a dignificar por un lado, a sacar, a depurar a una serie de gente que no está en capacidad para portar una pistola, un revólver en el cinto y salir hacia las calles. A depurar a todo el que entró allí para licenciarse con un carnet de la policía, con un uniforme y con un arma. A depurar esa parte, a depurar el comportamiento, históricamente para qué sirve y a quiénes sirven los generales en cada provincia y regionales donde se le envía. A qué sirven y para qué se pone a todo el mando, a todo ese personal bajo su mando. Ojalá que el director de la policía no esté para reprimir, que esté para enfrentar la delincuencia que tenemos en el país. Muy bien, enfrentarlo, pero que esté para concertar, que esté para crear el puente de acercamiento y de confianza entre la policía y la ciudadanía, que sepan que están allí no para ejercer fuerza, para ejercer, como decía yo en programa pasado, frustraciones y descarga y sentimiento de aplicación de poder y de demostración, sino de cercanía, de acompañamiento, de cuidar, de velar por el ciudadano. Aquí hay una imagen que se ha creado en torno a la policía, que usted ve a dos policías en la oscuridad y el ciudadano lo que hace es salir corriendo. Sale corriendo, contrario a como uno se siente. Me tocó, por ejemplo, en 2000 bajito cuando viajé a Colombia, de lo bien que uno se sentía, uno que fue con cierta imagen de Colombia, lo bien que uno se siente, y esto usted lo puede refrendar, y nuestra audiencia también, el que haya ido, lo bien que uno se sentía cuando uno veía policía en el entorno por donde uno iba pasando. Eso es parte de lo que hay que crear, por donde hay que empezar con esa policía nacional, olvidarnos de lo de Macana, que sea lo último a utilizar, y de hecho si se utiliza, que sea bajo los métodos que esa propia policía debe saber, y que en raras ocasiones usted ve a uno de sus agentes aplicarla con el ciudadano. Ellos saben de qué le estoy hablando, del uso correcto de la macana con el ciudadano, que el último uso que se le da es el de aplicar el golpe con ella, sino las técnicas que conoce esa policía de cómo utilizarla para someter a la obediencia a un ciudadano, y mucho menos aplicarla cuando ya el ciudadano ha sido sometido a esa obediencia o está bajo el control de la gente y del policía. Ojalá que eso pueda ser así y que la reforma se pueda ir trabajando poco a poco para que el presidente Luis Abinader y su equipo puedan hacer del 100% que hay que hacerle a la policía. Yo estimo que se puede hacer un 10, un 15% en los próximos años. Ojalá yo quedar mal y que puedan hacer el 50 o que puedan hacer el 70. Pero es mucho lo que hay que hacer con la policía, sobre todo por el principal desafío, y con esto reitero y concluyo, que el principal problema de la policía es la propia policía y los intereses que están en ella. Así es. Debemos hacer la pausa, señora coordinadora. Bueno, en un momentito, pero sí creo que es importante ver el tema haitiano. Primero, el encuentro del presidente Luis Abinader esta semana en Panamá con sus homólogos de ese país, el Laurentino Cortizo, y también el de Costa Rica, que estuvieron reunidos en Panamá esta semana tratando el tema, entre otros temas, pero básicamente el tema de las migraciones, sobre todo enfocado en Haití, en nuestro vecino haitiano, y lo que generan esas migraciones, que ya no solo somos nosotros los afectados durante todo el tiempo, ¿no? Por la cercanía, por la facilidad con la que puede pasarse desde Haití para acá, no solo porque no es tan fácil cruzar las fronteras, sino por ese apoyo, por ese respaldo apoyado, ¿no? por el tema corrupción, por lo que se paga para pasar con una facilidad pasmosa, y que es una realidad. Pero
ya ese tema está afectando a otros países de la región que no se mencionaban mucho antes, pero que la presión, no hay un tema que motive más a un ciudadano a salir de su país, a migrar, que la pobreza y la inseguridad. Y si hay dos temas que encabeza el Estado haitiano, si es que podemos llamarle Estado, puede ser un Estado pero fallido, con las dificultades institucionales que tiene o la crisis en la que está viviendo esa nación en este momento. Si hay algo que fuerza a los ciudadanos a salir de sus territorios, es la pobreza, el hambre y la inseguridad. Y son de los dos principales temas que tienen los haitianos dentro de otros tantos, dentro de su crisis que viven. Esos son de los dos principales. Así es. Usted decía que empezó a tocar los intereses de otras naciones de manera directa. Sí. Usted ha citado esta parte. Hay otros como Brasil, como Chile, México y últimamente Estados Unidos. Para citar al extra al encuentro que se ha generado entre presidentes y que ha despertado el interés de una parte de la sociedad dominicana, con cierta preocupación de hecho, porque es difícil buscarlo ahora, porque y por eso yo digo que hay que abocarse a la otra realidad de Haití. En algún momento nos quejábamos sobre la realidad institucional de Haití, pero ahora está en otro extremo. En otro extremo, cuando un jefe de policía renuncia, cuando se está acusando a un primer ministro por parte de la ex primera dama de haber sido cabeza o autor intelectual, es parte de la acusación de la ejecución del crimen, del asesinato del expresidente Jovenel Moïse de ese país. Entonces, es un problema institucional y donde reina un caos que conviene a grupos importantes, a grupos que no le interesa que se resuelva, que haya paz, que haya fortalecimiento institucional en Haití. Empresariales, mafias, grupos de delincuentes, pandillas. Entonces, de eso hay que estar consciente. Y usted dice que es parte de un discurso de actores de la política y sociales de este país, y en lo cual yo me inscribo con la particularidad de que hay que abocarse de todos modos a una gran salida, por lo menos para aportar a la solución del problema haitiano, pero la solución al problema haitiano allá en Haití, no desde ningún territorio, incluyendo la República Dominicana, cuidando todo lo que establece el derecho internacional, sobre todo con el punto muy fino y delicado de la autodeterminación de los pueblos. Entonces, ojalá que eso sea así. Usted de repente piensa, bueno, vamos a aportarle en tal área de fortalecimiento, pues allí fueron los misioneros a aportar contra el hambre, aportar contra el crimen organizado. Bueno, por el propio crimen organizado le secuestró a 17 norteamericanos más un canadiense de esa misión, que fueron en procura de aportar, de llevar, de ir con una mano solidaria a Haití, y usted se encuentra con esto. No es nada nuevo, es parte de un comportamiento. Yo le dije, en medio del caos, esa teoría está demostrada, reinan y triunfan los malos. Ahí hay un grupo en Haití que está de ese lado. Yo creo que hay otro grupo interesante que sueña y se inscriben con el fortalecimiento institucional, con que Haití pueda renacer poco a poco. Es difícil, yo sé que hay cosas que se pueden hacer, se han hecho con otros estados fallidos, con la intervención. No me diga usted que con la intervención inicialmente diplomática y lo que establece el propio derecho internacional y lo que establecen los acuerdos de los cuales es parte Haití y las figuras que están ahí en el Consejo de la ONU que se pueden aplicar para los estados miembros que se encuentren en situaciones de dificultad,
y los casos más recientes que tenemos los tenemos en África. Yo creo que sí podemos verlo. Ojalá que sea así, ojalá que esa comunidad internacional con una deuda histórica con Haití ahora se esté interesando, no porque estén siendo afectados de manera directa con asuntos de migración, entre otros, sino que puedan cumplir con el compromiso histórico que tienen con esta nación. Sobre todo Francia, Alemania, Canadá, Estados Unidos, entre otras potencias que deben aportar y dolerle lo que ocurre con Haití. Sobre todo lo que sacaron y saquearon tanto a ese país. Vamos a la pausa a las 5 de la semana y al regresar tenemos el contenido complementario de la propuesta de este domingo. Estas unidades productivas suponen la generación de 642.000 empleos formales, como hemos dicho, llegando a los 2.2 millones de puestos de trabajo si incluimos a los trabajadores que desempeñan sus labores y actividades comerciales en el ambiente no formal. El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró que varios sectores que aportan a la economía nacional están ya recuperados del impacto de la crisis provocada por el COVID-19. Indicó que más allá de las grandes distorsiones concernientes al transporte de materias primas, han salido adelante en la recuperación de distintos sectores. La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones presentó 25 propuestas de cambio en el sistema de pensiones, entre estas, ajustar de forma progresiva la edad de retiro para que en vez de 60 años sean 65, facilitar la movilidad de fondos para cotizantes que emigren, simplificar el ahorro voluntario y que las pensiones por discapacidad y sobrevivencia por viudez sean vitalicias. La Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados realizó un último encuentro con municipios para socializar con los habitantes de Santo Domingo Oeste sobre la propuesta de ley que busca crear la nueva provincia Matías Ramón Mella, que dividiría en dos a la actual provincia Santo Domingo. El proponente de la misma es el diputado César Santiago Rutinel Domínguez. El juez del Tribunal Superior Administrativo dejó en estado de fallo hasta el próximo martes la solicitud de suspensión provisional de la resolución 0048, a través de la cual el Ministerio de Salud Pública dispone que los ciudadanos deben presentar una tarjeta de vacunación contra el COVID-19 para entrar a lugares públicos. Para finalizar, el actor Alex Baldwin mató accidentalmente a la directora de fotografía de la película que estaba rodando en el estado de Nuevo México al disparar una pistola de atrezo que supuestamente era de fogueo y que no sabía que estaba cargada. Afirmó sentirse destrozado por la acción involuntaria. Propuesta final.